Halloween, una noche en la que la frontera entre los vivos y los muertos se vuelve delgada y el mundo ordinario se transforma en un reino de sombras. Figuras disfrazadas recorren las calles, pero detrás de estos disfraces juguetones yace un relato más profundo y oscuro, una historia arraigada en ritos antiguos y espíritus inquietos, mucho antes de convertirse en una noche de dulces y travesuras. Halloween nació de los fuegos de Samhain y el festival celta, donde el velo al otro mundo estaba en su punto más frágil. Un tiempo en que los espíritus caminaban entre nosotros y se dejaban ofrendas para mantenerlos a raya. Esto era solo el comienzo. Dioses romanos, santos cristianos y supersticiones medievales dejaron todo su huella, convirtiendo a Halloween en un mosaico de creencias. Una festividad de miedos evolutivos desentrañará cómo estas tradiciones sobrevivieron, se adaptaron y mutaron a lo largo de los siglos, convirtiéndose en la noche de embrujos que conocemos hoy. Desde sus raíces paganas hasta su forma moderna, Halloween es más que una noche de trucos y dulces. Es un ritual que resuena con los susurros del pasado. Prepárate para explorar la historia embrujada de Halloween, donde el viejo mundo y el nuevo se encuentran bajo el mismo cielo iluminado por la luna. Música crece. Música se desvanece. Música suspenseful. Samhain, una palabra pronunciada suavemente, casi tragada por el viento. Sin embargo, lleva el peso de siglos. Para los antiguos celtas, Samhain era más que el fin de la cosecha. Era el fin de la luz misma. A medida que octubre daba paso a noviembre, los días se acortaban, las noches se alargaban, y el mundo parecía pausar, atrapado entre la vida y la muerte. Fue en esta quietud al borde del invierno que alguien abrió una puerta a lo desconocido. Este era un tiempo liminal, un umbral donde el velo entre el mundo mortal y el otro mundo estaba en su punto más delgado. En esta noche, los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos, fantasmas y demonios, antes confinados a recuerdos lejanos, se volvían inmediatos y reales. Los celtas creían que estos espíritus no eran meros espectros, eran ancestros, guardianes y a veces entidades vengativas que buscaban algo de aquellos que aún respiraban para alejar estas almas errantes o ganar su favor. La gente encendía enormes hogueras, sus llamas, una señal tanto para los vivos como para los muertos. Estas hogueras ardían altas en las colinas, guiando a las almas perdidas y manteniendo a raya a fuerzas más oscuras. Pero las hogueras no eran la única defensa. Se ponían disfraces y máscaras, pieles de animales y rostros grotescos para confundir a cualquier espíritu malevolente que pudiera acechar en la oscuridad disfrazados como bestias y seres del otro mundo. Los vivos se movían por la noche, sin ser notados por aquellos que buscaban hacerles daño, y en los umbrales y alféizares de las ventanas se dejaban ofrendas de comida y bebida para apaciguar a los muertos errantes. Mejor alimentarlos que sentir su ira. Central en los rituales de Samhain eran los Aos-Si, los espíritus y hadas del folclore celta. Lejos de los seres caprichosos de los cuentos de hadas posteriores, los Aos-Si eran poderosos y a menudo peligrosos. Se les veía como guardianes del otro mundo, custodios del conocimiento antiguo, pero también tentadores y tramposos que podían llevar a los humanos por mal camino. En esta noche, más que en cualquier otra, los Aos-Si requerían respeto. Se dejaban regalos para apaciguarlos, y se susurraban advertencias a los niños para que se mantuvieran cerca, no fueran a ser raptados. Los sacerdotes druidas, la clase culta de los celtas, jugaban su parte en estas celebraciones oscuras. Se reunían a la luz del fuego, dirigiendo sus ojos a las llamas, buscando señales de los dioses. Leían el futuro en la luz parpadeante y el humo ondulante, realizando ritos sagrados para adivinar las fortunas de sus tribus. Para ellos, Samhain no era solo un festival,
Era un tiempo de profecía, un momento para atisbar el año por venir. ¿Habría abundancia o habría sufrimiento? Las respuestas yacían en las brasas. Música suspenseful continúa. Samhain también era una noche para historias. Cuentos oscuros contados junto al fuego sobre espíritus que podían deslizarse a través del velo de los muertos, regresando no como visitantes benevolentes, sino como seres retorcidos y vengativos que buscaban arrastrar a los vivos de vuelta con ellos, de monstruos y criaturas que vagaban por los bosques y colinas, acechando al desafortunado o al imprudente. Para los celtas, el otro mundo no era un lugar distante y soñador. Era un espejo sombreado del nuestro, lleno de peligro, engaño y quizás un toque de fatalidad. Con el fuego crepitando y las sombras danzando en las paredes de piedra, la gente de las tierras celtas mantenía su vigilia, una noche para honrar a los muertos, para comunar con los espíritus y protegerse contra las fuerzas invisibles que podrían irrumpir. Samhain marcaría el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Una puerta tanto al pasado como al futuro, una que incluso hoy en el mundo moderno permanece ligeramente entreabierta. Pero la historia de Samhain no permaneció puramente celta por mucho tiempo. Los romanos llegaron con sus legiones y sus leyes y, como todos los conquistadores, trajeron sus dioses y costumbres, incorporando las viejas creencias a las suyas. Los romanos eran hábiles en esto, tomando lo que ya era sagrado y dándole un nuevo rostro. Y así, las noches de fuego de Samhain se encontraron entrelazadas con rituales romanos que también rendían homenaje a los ciclos de la vida y la muerte. Pomona era una diosa tal, una antigua deidad de huertos y abundancia fructífera en su honor. Los romanos celebraban la cosecha, pero también abrazaban el cambio inquietante que traía el otoño, donde la fruta madura podría caer de repente y pudrirse, recordando a todos la delgada línea entre la vida y la muerte bajo la influencia romana. La manzana, un símbolo del poder de Pomona, comenzó a filtrarse en los ritos de Samhain. Se decía que si atrapabas una con los dientes, podrías vislumbrar tu futuro un amante, un destino, una fortuna por desplegarse. Un juego inofensivo hoy. Pero entonces era una adivinación seria. La frontera entre los mundos aún era delgada y la manzana era más que una fruta. Era un portal. Y había un día anterior, reservado por los romanos para honrar a los espíritus inquietos de los muertos. Pero aquí, también, había costumbres que reflejaban los tonos más oscuros de Samhain. Ofrendas dejadas para las almas que vagaban por la tierra. Oraciones susurradas para facilitar su viaje. A medida que las dos culturas se entrelazaban, las fronteras entre sus tradiciones se difuminaban. Los colonos romanos, con su miedo a las almas olvidadas, encontraron una extraña afinidad con la reverencia celta por los muertos, que podrían regresar. Lo que emergió fue una celebración tejida de tanto la cosecha como el embrujo, un festival de vida madura y muerte inminente. Esta fusión de creencias no estaba exenta de sombras. La mezcla de costumbres romanas y celtas añadió capas a los rituales, haciéndolos más ricos, pero también más embrujados. Los juegos de manzanas de Pomona llevaban consigo el peso de la profecía. Las ofrendas a los muertos de Feralia resonaban con los regalos a los espíritus errantes de Samhain. Los viejos miedos nunca desaparecieron. Simplemente llevaban nuevos rostros. Los romanos trajeron su sentido del orden, pero los celtas sabían que algunas fuerzas nunca podrían ser domadas. Así Samhain, ahora teñido con mitos y rituales romanos, continuó evolucionando, reteniendo sus sobretonos inquietantes, sus susurros a los muertos y sus miradas al otro mundo. Se convirtió en una celebración de muchas máscaras, una unión de cosecha, de espíritus, de dioses, tanto nuevos como antiguos. Una noche que crecía cada vez más potente. Una reunión de tradiciones que hablaban no solo a los vivos, sino a aquellos que caminaban justo más allá de la luz. Ahora el escenario estaba listo para que estas creencias mezcladas tomaran otro giro, para doblegarse a nuevos amos y sobrevivir de maneras tanto familiares como extrañas.
música se desvanece, música de piano ominosa. Cuando la iglesia cristiana puso sus ojos en las Islas Británicas, vio no solo una tierra de tribus y reyes, sino también un reino rico con costumbres antiguas, un lugar donde los viejos dioses aún caminaban. La iglesia sabía que para conquistar el espíritu de un pueblo, uno debe también conquistar sus festivales. Y así comenzó la cristianización de Samhain, cuando la iglesia, siempre astuta, buscó no borrar Samhain, sino subsumirlo. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV introdujo el Día de Todos los Santos, una fiesta para honrar a los mártires y santos. Originalmente celebrada en mayo, más tarde se movió al 1 de noviembre, una fecha que se alineaba con Samhain, un movimiento calculado para redirigir la devoción del pueblo de espíritus y hadas a santos y los muertos benditos, pero no terminó allí. Para seguir al Día de Todos los Santos, la Iglesia añadió el Día de las Ánimas, el 2 de noviembre, un día para orar por las almas aún atrapadas en el purgatorio, vagando entre esta vida y la siguiente. Al hacerlo, transformaron una noche pagana de velos delgados en una observancia cristiana del más allá. Sin embargo, la noche antes de estos días santos permaneció indómita, víspera de Todos los Santos. La intención de la Iglesia era clara: santificar un tiempo del año cargado de ritual pagano. Pero las viejas creencias tienen una forma de sobrevivir bajo el manto de la nueva fe. La víspera de Todos los Santos, más tarde acortada a Halloween, se convirtió en un híbrido extraño, una noche que retenía sus raíces antiguas. Las hogueras aún parpadeaban en las colinas, las velas aún ardían para guiar a las almas perdidas a casa, y los niños aún vagaban por la noche disfrazados, ahora disfrazados como santos o demonios en lugar de espíritus o hadas. Era una noche de dualidades donde la reverencia por los muertos santos rozaba hombros con el temor persistente a lo que más podría estar vagando en la oscuridad. Porque mientras los santos y mártires eran invocados con oraciones solemnes, la gente sabía que las fuerzas invisibles del mundo no simplemente desaparecían. Brujas, demonios y espíritus del salvaje aún acechaban, tejidos en la tela de estas nuevas celebraciones. Los días santos de la Iglesia no habían borrado el miedo, solo le habían dado nuevas formas y nombres. En la Europa medieval, esta naturaleza dual floreció. Los fieles encendían velas en catedrales por las almas perdidas, mientras afuera las hogueras aún rugían contra la negrura de la noche, alejando cosas más antiguas y oscuras que cualquier oración cristiana pudiera nombrar. La gente hablaba de santos, pero también susurraba de brujas. Honraban a los muertos benditos, pero temían a los condenados. Creían en el cielo, pero mantenían un ojo cauteloso en el infierno. A medida que las noches medievales se enfriaban y los campos yacían desnudos, Halloween tomó vida propia, una noche que no era completamente sagrada ni completamente profana. Las líneas se difuminaban entre los vivos y los muertos, entre los fieles y los abandonados. Este era un tiempo cuando las tradiciones de la víspera de Todos los Santos comenzaron a fusionarse con las costumbres folclóricas del pueblo común, creando algo completamente nuevo y extraño. Una tradición tal era el souling, una práctica que echó raíces en el campo medieval, en la víspera de los días de Todos los Santos y las ánimas. Los pobres vagaban de puerta en puerta, ofreciendo oraciones por las almas de los muertos, a cambio de pequeños pasteles conocidos como soul cakes. Cada pastel consumido representaba un alma liberada del purgatorio, elevada más hacia los cielos. La costumbre podría haber tenido la bendición de la Iglesia, pero llevaba consigo ecos de los viejos caminos. Las mismas ofrendas una vez dejadas para espíritus inquietos, ahora dadas una nueva forma más palatable. En esta mezcla de comida y fe, uno puede oír los susurros de un pasado donde los muertos eran alimentados para mantener su paz. De este souling creció otra costumbre, el guising. Aquí, niños y a veces adultos, envueltos en disfraces rudimentarios y rostros enmascarados, vagaban por la noche. Estaban vestidos como santos, ángeles
o para los más traviesos demonios disfrazados del mirada de espíritus, o quizás imitándolos. Visitarían hogares, recitando versos o cantando canciones a cambio de comida, cerveza o monedas. El guising, una simple máscara o disfraz, servía tanto para entretener como para proteger, un guiño a la creencia de que al convertirse en algo diferente a uno mismo, uno podría evadir a las almas errantes o el mal de ojo. Pero había otras cosas que temer en estas noches, criaturas que se arrastraban a través de las mentes medievales y el folclore, tomando vidas propias, que se pensaba que se reunían bajo la luz de la luna. Lanzando hechizos y conjurando espíritus, se decía que estaban en la cima de su poder. Los cuentos advertían de su oficio malevolente, su capacidad para convocar tormentas o arruinar el campo de un vecino con una maldición. Y luego estaban los fantasmas, almas que no habían encontrado descanso, que regresaban a embrujar los lugares de sus vidas, o peor, a buscar venganza en los vivos. Había banshees, cuyos lamentos agudos predecían la muerte, y perros negros espectrales que merodeaban los caminos de noche, dichos como presagios de fatalidad. Estos seres no eran meras historias para asustar a los niños. Estaban tejidos en la tela misma de la vida medieval, tanto temidos como venerados. La gente dejaba ofrendas en cruces de caminos para los muertos inquietos, o colocaba hierro sobre sus puertas para alejar a las brujas. Llevaban amuletos, recitaban oraciones y dibujaban símbolos para mantener el mal a raya. La iglesia podría ofrecer consuelo para el alma, pero no siempre podía proteger contra lo que caminaba en la oscuridad. Y luego estaban los rituales de adivinación para atisbar a través del velo, para captar un vistazo de lo que el destino había hilado en Halloween. Jóvenes doncellas podrían pelar una manzana en una tira larga e ininterrumpida, lanzándola sobre su hombro para ver si formaría la inicial de un futuro amante. Otras podrían pararse frente a un espejo en una habitación oscura, iluminada solo por luz de vela, esperando ver el rostro de su verdadero amor. O quizás un espectro de muerte. Avellanas eran arrojadas al fuego, cada una representando un posible pretendiente. Si una nuez ardía brillantemente, el amor florecería. Pero si estallaba o se agrietaba, el romance estaba condenado. Y así Halloween se convirtió en un espacio liminal, ni completamente cristiano, ni enteramente pagano. Era una noche donde lo sagrado y lo profano bailaban lado a lado, donde himnos santos eran cantados, y historias de fantasmas eran contadas junto al hogar, donde los muertos eran honrados con oraciones y temidos con supersticiones. Una noche para recordar a los fieles difuntos y mantener las sombras a raya. Y a medida que los vientos del tiempo continuaban girando, esta noche de santos y espíritus se abriría camino a un nuevo mundo, llevando consigo el peso de tanto reverencia como miedo, lista para evolucionar una vez más en la tierra, al otro lado del mar. Música se desvanece. Música ere. En el siglo XIX, las costas de América dieron la bienvenida a olas de inmigrantes irlandeses y escoceses, y con ellos vinieron las tradiciones de Samhain y la víspera de Todos los Santos. Los espíritus del viejo mundo, mitos y costumbres encontraron suelo fértil en el nuevo, y como semillas esparcidas en suelo extranjero, comenzaron a crecer de maneras inesperadas. En las calles bulliciosas de Nueva York, Boston y más allá, las costumbres de los celtas echaron raíces y comenzaron a cambiar. Lo que una vez fue una noche de recuerdo solemne y reverencia espiritual, comenzó a transformarse bajo el brillo de un cielo diferente. Halloween, en América, se volvió menos sobre las almas de los muertos y más sobre los vivos. Una oportunidad para que una comunidad se uniera, para deleitarse, para jugar y a veces para causar un poco de travesura. Desaparecieron los miedos medievales a espíritus vengativos y muertos errantes, reemplazados por una noche más juguetona pero aún sombreada. Los inmigrantes trajeron consigo las prácticas de souling y guising, que lentamente evolucionaron,
niños enmascarados con lo que restos y disfraces pudieran reunir. Tomaron las calles cantando canciones o diciendo rimas, buscando no oraciones, sino dulces. Era una práctica que un día evolucionaría en el icónico llamado de truco o trato. Pero aquí, en estos primeros años americanos, era una danza entre las viejas costumbres y las nuevas tierras. Posibilidades. Los hogares de América se calentaron con nuevas tradiciones también. Juegos de adivinación eran jugados a la luz del fuego, resonando los rituales del viejo país. Manzanas y espejos se convirtieron en herramientas de adivinación una vez más. Pelar revelaría la inicial de un futuro amor, con un vistazo en un espejo tenuemente iluminado. Mostraría el rostro de una futura novia o novio. Estos rituales, mitad en broma y mitad en serio, mantenían vivas las hebras del pasado incluso mientras el futuro de Halloween tomaba forma. Historias de fantasmas también encontraron un hogar en el Halloween americano. Los cuentos oscuros, que una vez susurrados a través de aldeas y pueblos de Europa, ahora embrujaban los salones y porches de Nueva Inglaterra. Pero nuevos espíritus se añadieron a la mezcla. Fantasmas americanos y leyendas como el jinete sin cabeza. O los barcos fantasmas que navegaban frente a la costa de Maine. La noche se convirtió en una de contar y recontar, de mezclar los seres sobrenaturales del viejo mundo con el folclore naciente del nuevo. Y luego estaba la travesura, con menos lazos a lo sagrado y más a lo secular. Halloween se convirtió en una tarde donde los trucos iban de la mano con los dulces. Casas podrían ser apedreadas con huevos, o una puerta podría misteriosamente desaparecer de sus bisagras solo para ser encontrada en lo alto de un granero al día siguiente. Noche de travesuras, como se conoció, era una salida, una forma para la generación más joven de danzar al borde de la rebelión en un mundo que a menudo demandaba obediencia. Así, en América, Halloween encontró una nueva vida. Era una celebración que aún estaba llena de susurros del viejo mundo. Sin embargo, estaba evolucionando, girando hacia algo más comunal, más festivo y quizás un poco más salvaje. De los hogares de inmigrantes a las calles de ciudades en auge, Halloween se transformó, preparando el escenario para lo que pronto se convertiría en una noche únicamente americana de regocijo, reflexión y un toque de susto. Las sombras de Samhain habían cruzado el océano y encontrado un nuevo hogar, listas para mezclarse y evolucionar una vez más, a medida que Halloween se asentaba en suelo americano. La noche comenzó a cambiar una vez más. A principios del siglo XX, la noche de travesuras había ganado reputación. Una tarde donde las bromas corrían salvajes y el espíritu del caos reinaba. Tramposos, jóvenes y viejos tomaron las calles con deleite diabólico, jabonando ventanas, volcando letrinas y llenando la noche con un sentido de peligro impredecible. La delgada frontera entre diversión inofensiva y verdadero caos a menudo se rompía. Y lo que comenzó como travesura juguetona, a veces espiralaba en actos que traían daño real y miedo. Las comunidades se cansaron de esta danza con el desorden. La Gran Depresión solo añadió combustible al fuego. Jóvenes, frustrados e inquietos, se volcaron a la noche de Halloween como un escenario para su descontento. Lo que una vez fue una tarde festiva de bromas, podría rápidamente convertirse en una noche de vandalismo. Y los trucos comenzaron a superar a los dulces. Algunas ciudades incluso consideraron prohibir Halloween por completo, temiendo que se hubiera convertido más en una amenaza que en una celebración. Un cambio comenzó. El aire se tensó, no con fantasmas y duendes, sino con un deseo de reclamar la noche. Padres, maestros y líderes comunitarios vieron una oportunidad para transformar Halloween de una noche de abandono imprudente en algo más seguro, algo más estructurado. Organizaciones como los Boy Scouts intervinieron,
ofreciendo alternativas a las bromas con desfiles y fiestas comunitarias. Escuelas organizaron concursos de disfraces y eventos de tallado de calabazas donde los niños podían canalizar su energía en algo creativo en lugar de destructivo. La idea era simple: domar el caos, llenando la noche con luz y risa. Ciudades y pueblos a lo largo de América comenzaron a organizar casas embrujadas, donde el thrill de un buen susto podía contenerse dentro de paredes. Había bobbing por manzanas, círculos de historias de fantasmas e incluso carnavales temáticos de Halloween, donde los trucos eran reemplazados con juegos y los dulces se convirtieron en la atracción principal. Truco o trato, que había sido una práctica pintoresca en bolsillos del país, comenzó a extenderse, ofreciendo a los niños una forma estructurada de vagar por la noche en busca de dulces en lugar de problemas. Fue durante estos años que Halloween comenzó a tomar la forma que conocemos hoy. Una noche no de demonios y peligro, sino de familia y festividad. Lo que había sido una noche salvaje e impredecible de travesuras se transformó lentamente en una tarde donde los niños vestidos como piratas y princesas, brujas y superhéroes, golpeaban puertas con una mano abierta y una sonrisa esperanzada. Halloween se despojó de su piel más oscura una vez más, emergiendo como una noche de alegría organizada en lugar de travesura irrestricta. Sin embargo, debajo de los disfraces y los dulces, el viejo espíritu aún persistía, recordándonos que el corazón de Halloween late con tanto dulzura como sombras. La transformación estaba casi completa, preparando el escenario para que Halloween creciera en la amada celebración familiar que cautivaría generaciones por venir. Música creepy, emocionante. Con las riendas de Halloween tiradas más apretadas y la travesura convertida en regocijo, una nueva tradición comenzó a elevarse de las sombras de la antigua, que redefiniría la noche y se convertiría en su corazón, latiendo. En los años 1930 y 1940, el llamado de truco o trato comenzó a resonar por las calles de América. Era una idea simple pero ingeniosa, una forma de manejar las bromas salvajes de la noche de travesuras, ofreciendo a los niños un incentivo más dulce en lugar de arriesgar trucos. Los hogares podrían comprar paz con un puñado de dulces, y así nació un ritual. La frase truco o trato llevaba consigo una amenaza juguetona envuelta en azúcar, una elección entre un truco inofensivo o la dulce recompensa de un trato. Los niños se pondrían sus disfraces transformados en monstruos, demonios y bufones, y se moverían de casa en casa con bolsas y cubos, sus pasos llenos de emoción y solo un toque de travesura. Por unas horas en esta noche de otoño, ellos gobernaban las calles. Detrás de cada puerta estaba la promesa de chocolate, taffy o caramelo. Un pequeño precio a pagar para mantener a los duendes a raya. A medida que América emergía de la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, la nación se encontró anhelando comunidad, conexión y momentos de alegría simple. Halloween, ahora entrelazado con la tradición de truco o trato, se convirtió en un faro para el sueño suburbano de posguerra. Los nuevos barrios extensos, con sus filas de casas y vallas blancas, se convirtieron en el fondo perfecto para este nuevo Halloween centrado en la familia. Aquí, los niños podían vagar con seguridad bajo los ojos vigilantes de sus padres, moviéndose de una luz de porche a la siguiente, su risa llevando a través del aire fresco de la tarde. Para los años 1950, Halloween se había convertido en un pilar de la vida suburbana, una noche donde las imaginaciones de los niños podían correr salvajes en la seguridad de sus propios barrios. Pero el cambio no era solo sobre seguridad o comunidad. La industria de los dulces, siempre ansiosa por encontrar nuevos mercados, vio una oportunidad y la tomó. Lo que comenzó como una modesta ofrenda de dulces caseros y productos horneados, pronto se convirtió en una carrera total por dulces empaquetados comercialmente. Las compañías de dulces vieron su oportunidad e inundaron el mercado con dulces pequeños y asequibles perfectamente sized para la bolsa de un niño,
maíz dulce, barras de chocolate y chicle. Estos se convirtieron en la nueva moneda de la noche de Halloween, y la industria no solo cabalgó la ola, la ayudó a construirla con campañas de marketing inteligentes y anuncios coloridos. Convirtieron el truco o trato en un ritual americano, uno que vería miles de millones de dólares cambiar de manos cada octubre. Lo que una vez fue una noche de bromas y susurros se había convertido en una potencia comercial, una celebración que iluminaba las tiendas tanto como las calles. Halloween se había convertido en una noche de indulgencia dulce, impulsada por la demanda insaciable de dulces, donde los trucos se suavizaban y los dulces se convertían en el verdadero tesoro. Así, la transformación de Halloween estaba casi completa. Ya no solo una noche para los audaces y los traviesos, ahora era un tiempo para familias, para diversión y para un gusto de algo dulce. Los fantasmas del pasado aún persistían, pero ahora se unían a un nuevo espíritu, uno que era tanto sobre deleite como sobre temor, tanto sobre dulces como sobre criaturas de la noche. Halloween marchaba adelante, siempre evolucionando, siempre encantando, llevando consigo tanto el peso de la tradición como la promesa de un buen susto. O quizás solo otro puñado de dulces. Y mientras las calles se llenaban con trick-or-treaters y los tazones de dulces se vaciaban, otra fuerza comenzó a moldear Halloween en lo que es hoy una fuerza tanto moderna como antigua en su poder narrativo. La influencia de los medios en las sombras parpadeantes de la pantalla plateada de Hollywood, Halloween encontró nueva vida, una que abrazaba tanto el thrill del susto como el calor de la diversión. A mediados del siglo XX, Halloween no era solo una noche para disfraces y dulces. Se había convertido en una noche para historias terroríficas, tentadoras y teñidas de lo sobrenatural. Hollywood tomó nota, creando cuentos que extraían de los pozos más profundos del miedo humano. Películas como Halloween de 1978 convirtieron calles suburbanas en terrenos de caza, donde asesinos enmascarados acechaban justo más allá de la luz de las farolas. Monstruos, fantasmas y figuras enmascaradas salieron del folclore y entraron en celuloide, convirtiéndose en íconos que para siempre estarían atados a esta festividad oscura. La festividad misma se convirtió en un personaje, algo vivo, esperando, observando una noche donde cualquier cosa podría pasar. La televisión se unió a la danza espectral también, desde tarifa familiar como It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, hasta episodios escalofriantes de The Twilight Zone y más allá. Las pantallas de TV parpadeaban con casas embrujadas, cementerios sombríos y criaturas rastreras. El parpadeo de estas imágenes a través de las salas americanas transformó Halloween en una experiencia compartida, un ritual no solo de disfraces y dulces, sino de reunirse para oír un cuento, para asustarse juntos, para sentir ese delicioso escalofrío correr por la espina dorsal. Y al hacerlo, plantaron semillas en las mentes de millones, sembrando una cultura que crecía cada vez más entrelazada con miedo y fascinación. Pero esto no era meramente invención. Hollywood y la televisión estaban tocando algo antiguo. La Jack o Lantern, sonriendo con una sonrisa malvada y dentada, encontró sus orígenes en el folclore de la vieja Irlanda, donde nabos y calabazas eran ahuecados y tallados para alejar espíritus como Stingy Jack, un tramposo que engañó al diablo pero no pudo encontrar paz en el cielo o el infierno. La calabaza tallada se convirtió en el rostro de Halloween en América. Su brillo, tanto una guía como una advertencia. Y luego estaban los fantasmas. Espectros pálidos y translúcidos que flotaban a través de pantallas, pero habían embrujado imaginaciones humanas por milenios, desde creencias medievales en almas errantes hasta la obsesión victoriana con sesiones espiritistas y espíritus. La historia de fantasmas siempre fue parte del ADN de Halloween, pero ahora Hollywood los trajo a la vida con un flash de efectos especiales y un toque de drama, convirtiéndolos de simples cuentos contados junto al fuego
en las estrellas del show. Monstruos también encontraron su lugar. Vampiros, hombres lobo, momias. Las criaturas del folclore europeo y mitos antiguos fueron dadas nuevas formas, nuevos miedos para encarnar. Y no olvidemos a las brujas riendo sobre sus calderos, volando, silueteadas contra la luna, una vez temidas como amenazas reales, perseguidas en los rincones oscuros de la historia, ahora renacidas en el brillo del celuloide, una mezcla de terror y camp, lanzando hechizos que deleitaban tanto como aterrorizaban. Casas embrujadas, tanto en pantalla como en realidad, se convirtieron en centrales en el lore de Halloween, un lugar donde las líneas entre lo real y lo irreal se difuminaban, donde actores en máscaras de monstruos y demonios mecánicos daban un thrill seguro a aquellos lo suficientemente valientes para entrar aquí. La mansión embrujada en la colina no era solo un escenario, se convirtió en un rito de paso, una forma de coquetear con el peligro mientras sabías que siempre podías retroceder a la luz. Los medios tomaron los viejos huesos de Halloween y los vistieron con nueva carne, creando una festividad que es tanto sobre lo que nos asusta como sobre lo que nos entretiene. Es una noche donde fantasmas del pasado se encuentran con los fantasmas parpadeantes de miedos modernos, donde las sombras están llenas tanto de lo juguetón como de lo petrificante, donde costumbres antiguas están envueltas en cuentos modernos y enviadas a golpear nuestras puertas. Halloween, en el brillo de la pantalla, se convirtió en un reflejo de nuestros miedos más profundos y nuestros deleites más oscuros. Una celebración de lo desconocido, moldeada por aquellos que se atrevieron a contar sus historias. Música se desvanece. Música creepy. Halloween. La noche cuando las sombras se estiran largas y el velo entre mundos se vuelve delgado. Ha viajado lejos de sus raíces antiguas, desde los rituales ardientes de Samhain hasta las pantallas parpadeantes de horror moderno. Esta noche siempre ha sido una de transformación, una celebración que ha llevado muchas máscaras, cada una reflejando los miedos y deseos de aquellos que se reúnen en su brillo. Una vez fue un tiempo para honrar al espíritu, para apaciguar a los muertos inquietos y buscar protección de lo desconocido. Luego, se convirtió en una noche de travesura y regocijo, un guiño juguetón a la oscuridad que nos rodea. Y ahora se ha convertido en un juggernaut cultural, impulsado por dulces, disfraces y el thrill colectivo de un susto compartido. Sin embargo, debajo de las capas de consumismo y comunidad, los ecos antiguos permanecen. El parpadeo de la llama de una jack o lantern, el susurro de una historia de fantasmas, el thrill de ponerse un disfraz. Estos no son solo remanentes del pasado, sino recordatorios de que Halloween es más que una noche de diversión y juegos. Es un tiempo cuando las fronteras se difuminan, cuando los viejos miedos resurgen y cuando los misterios del mundo persisten un poco más cerca. Así que mientras tallas tus calabazas y te pones tus disfraces, recuerda que Halloween es una noche con raíces profundas, una noche que ha crecido y cambiado con los siglos, pero aún lleva los susurros de sus comienzos paganos oscuros. Es un tiempo para honrar las viejas tradiciones, para reconocer las sombras y para celebrar la danza entre luz y oscuridad, vida y muerte que siempre ha estado en el corazón de Halloween. La noche puede estar llena de risa y luz, pero las sombras aún esperan justo más allá del alcance del fuego.